quisiéramos entender el mundo, llegar a la esencia del ser y ver la realidad de otra manera, entonces deberíamos acercarnos a la poesía, porque es el camino hacia otras nuevas verdades. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Lorenzano para hacer esta entrevista que es en apoyo al segundo encuentro de poetas iberoamericanos organizado aquí en México por Carmen Nosal y que inició con la dirección de Alfredo Pérez Alencart en Salamanca. Em, la primera pregunta que tengo para ti, Sandra, es ¿de qué manera se percibe la existencia desde la palabra poética? Bueno, déjame primero saludarte a ti, Ana Berta, saludar con mucho cariño a la gente que nos ve, que nos escucha y por supuesto todo mi agradecimiento a mi querida amiga y colega Carmen Nosal, una poeta maravillosa y además sumamente generosa. Eh, la pregunta que tú haces da para pensar mucho. ¿Cómo se percibe la realidad desde la palabra poética? Valdría la pena pensar si la palabra poética construye su propia realidad, si la posibilidad de crear una realidad alternativa a través de las palabras es algo que la poesía nos permite, o de qué manera la realidad se cuela dentro de la palabra poética y tenemos esta imbricación. Yo creo que las dos cosas suceden, que por un lado tenemos una realidad que nos rodea, digamos, objetiva, entre comillas, que de alguna manera está presente en el trabajo poético, y voy a hablar más desde mi propia experiencia como lectora y amante de poesía y como poeta o como... Poeta es una palabra que me resulta siempre tan grande, poeta García Lorca, poeta Sor Juana. Pero digamos, partamos de esto. Hay esa realidad objetiva, decíamos, que de alguna manera permea a la palabra poética, que se cuela dentro del poema. En algunos tipos de poesía más que en otros. Hay poesía donde la realidad está más presente o donde la realidad casi exige un cierto tipo de aproximación. Pienso en poesía más de tipo social, por ejemplo, eh, en poetas, en algunos de los poemas excepcionales de Juan Gelman o en algunos de los grandes poemas de Luis García Montero, por hablar de poetas actuales. Eh, Pienso, por ejemplo, en la poesía en nuestro país que cubre la otra vertiente, por ejemplo, la poesía de Pura López Colomé, una de nuestras grandes poetas, es decir, esa otra poesía donde la realidad viene siendo creada por la palabra poética. Y eso nos lleva a mirar siempre, en cualquiera de las dos posiciones que uno tome como poeta, esa palabra poética nos permite percibir el entorno de una determinada manera. Entonces, ¿cómo se percibe? Me gustaría decir que se percibe de una manera más profunda, más sensible, más empática y por lo tanto en la poesía que a mí me interesa con una muy fuerte carga ética también. El ejercicio de la poesía, no importa en cuál de estas, dicho a grosso modo, dos formas de mirar la poesía, que en realidad es una reducción casi al absurdo, pero cualquiera de estas formas de mirar la realidad a través de la poesía nos permiten ese principio de eticidad que tiene la palabra poética. No importa tu posición política, no importa tu posición como ser humano en la vida, aunque tiene que ver, la palabra poética por sí misma encierra este grano, este núcleo
de eticidad. Y eso a mí me parece fundamental, junto con todo lo que tiene que tener la gran poesía, que es, por supuesto, una riqueza del propio verso y del propio elemento que es la palabra, absolutamente abarcador de todo esto que estamos diciendo. Y me acuerdo siempre que a mí me gusta mucho de esa frase de Antonio Machado, cuando decía, canto y cuento es la poesía, se canta una historia contando su melodía. Y ahí un poco sintetiza todo esto que estamos diciendo. Ahora, hay un elemento que no he mencionado todavía y que a mí me importa mucho también, y que tiene que ver con algo que para mí, en lo más íntimo de mi ser, solo me lo da la poesía, y es un profundo contacto con lo sagrado. Y de alguna manera, para mí, todo esto que venimos diciendo está presente en un concepto como lo sagrado. Hay algo que nos trasciende, que está dentro de la poesía, hay algo que nos vincula a lo inacible, a lo inefable, eso que yo llamo sagrado. No soy la única que lo llama así, hay una, me parece que viene como muy acompañado por lecturas, por ejemplo, para citar a otra mujer de las que aprendo cotidianamente, por ejemplo, María Zambrano. No sé si respondí tu pregunta, Ana Berta, pero bueno, Sí. por lo menos me sirvió para pensar y contar un poco qué es para mí la poesía. Claro que sí, Sandra. Por aquí también te comparto los mensajes de nuestro querido Eduardo Samuel Rivero Reyes, quien también es del claustro de Sor Juana. Nuestro Eh, querido Sam. sí, y poeta también extraordinario. Dice, como siempre, un gran abrazo a la querida Sandra Lorenzano y, Igualmente. mejor dicho, imposible, lo sagrado y la poesía. Muchas gracias, Sam. Un abrazo para ti. Así es. Y bueno, ahora nuestra segunda pregunta tiene que ver también con lo que nos estás comentando de cómo la poesía a veces aborda la realidad, pero ahora, ¿cómo la transforma? ¿De qué manera consideras tú, desde tu visión como poeta, que tu palabra poética está transformando, aunque sea un poquito, poniendo su granito de arena en un mundo que sea más consciente, que sea más sensible, que sea más empático, más solidario? ¿De qué manera? Yo, eso tengo mis dudas. Eh, yo creo que aunque pueda suceder, si lo consideramos una misión de la poesía, estamos renunciando a la esencia de lo poético. Entonces, lo que yo diría en este sentido, Ana Berta, es lo que puede transformar la poesía es la mirada que quienes se acercan a la poesía tengan de esa realidad, no la realidad en sí misma. Que esas miradas después puedan actuar en función de un deseo de transformación de la realidad, puede ser, pero esa no es una responsabilidad de la poesía. Esa sería una consecuencia que está más allá de lo que la poesía está buscando. Lo que sí puede hacer es transformar tu mirada, que tú leas, que yo lea, que quienes leemos y estamos enamorados de la poesía y leemos poesía constantemente. Lo que sucede con un gran poema es que te enseña a mirar la realidad, lo que sea que llamemos realidad, incluida esa dimensión de lo sagrado, de una manera diferente. Eso es lo que hace la poesía y la gran poesía. Tú no sales de un libro o de un buen poema o de un buen libro de poesía, no sales igual que como entraste. Si sales igual que como entraste, o no era un gran libro o no era el libro que estaba para ti
en ese momento, que tú podías leer en ese momento, ¿no? Me parece que eso es lo que la poesía puede hacer, transformarte a ti como lector. Em, Algunos versos de tu autoría que describirían a la perfección o muy cercano a ella tu búsqueda poética, ¿cuáles serían y por qué razón los has elegido? Pues yo, pensando en qué podría leer hoy para ustedes, pensé en uno de los últimos poemas que se incorporó a este librito, que es el que ganó el premio Clemencia Isaura de poesía el año pasado, en 2023, y que se llama Abismos, quise decir. Y pensaba que quería leerles este porque sí me parece que tiene, digamos, el reto que te pones como poeta es que en cada uno de tus versos esté de alguna manera contenida tu visión de la poesía o tu deseo de lo que tu poesía pueda transmitir o hacer sentir a quien se acerca al libro. Y de algún modo este poema podría mostrarle a quienes nos escuchan la manera en que yo concibo mi poesía y la manera en que, y aquí voy a complejizar un poco el asunto y no nos vamos a meter mucho, en que la poesía me considera a mí, me conforma a mí, porque muchas veces, casi podríamos decir que siempre, en gran medida, la poesía habla por sí misma. Una es una especie de canal extraño que le da voz a algo que está ahí y que se va construyendo. No es un a priori, no es que tú dices como cuando te dicen, a ver, si vas a escribir un cuento, dime cuál es la estructura. En poesía no es así, por lo menos no es así para mí. Hay algo, no es tanto una idea, es una sensación, es un verso, que eso es lo que hay en este poema que quiero leer, que dispara una serie de emociones que se transforman en poesía. La verdad es que lo más difícil que me puedes preguntar es todo lo que me has preguntado, que es hacer conciencia de algo que pasa por un lugar que no es la conciencia. O en todo caso, no es solo la conciencia. Tú me pides, y haces bien en pedírmelo porque es también mi responsabilidad como poeta, que yo haga un ejercicio de racionalidad sobre lo que en mi vida es uno de los elementos más irracionales. Y sin embargo, aquí está, porque tiene una mínima pizca de racionalidad, que es la búsqueda de la comunicación con quien está del otro lado. Ahí es donde creo que puede estar uno de los secretos. Cómo transmitir algo que es prácticamente inasible para que la otra persona no construya con eso un teorema, sino que lo sienta también como una emoción que le llega de algún lado. Entonces, si quieres, leemos unos fragmentos, es un textito fragmentario. Ahora les digo. Se llama La infancia no viaja y voy a leer, sí, quizás no sé, son 5 fragmentos, vamos bien de tiempo para leer esos 5 y con eso cerramos, ¿verdad? Ok, entonces se llama La infancia no viaja, está en este librito publicado por Círculo de Poesía y Literal, y tiene un epígrafe de la poeta argentina que vive en España, Fernanda García Lao, que dice: la infancia no viaja, se hace vieja atrás. 1. Cocuyos, decían algunos, bichos de luz, verano, lejos de las manos que los encerraban en el vidrio, nosotros esperábamos la noche para bailar con el brillo en los párpados. El mundo era un cuadrado de pasto, siempre a medio crecer.
los perros, las bicis y el calor que llegaba con chicharras y siestas. No había una herida en el canto, ni cenizas enterradas. Todo respiraba con el mismo ritmo, el río, la lengua, las pieles. Pero la infancia no viaja, es luciérnaga que envejece en un mapa invertido. 2. Un epígrafe de Vicente Huidobro que dice: hay una voz desterrada que persiste en mis sueños. Vuelve la lengua siempre, una y otra vez, la lengua, la voz, tu piel, desde la mudez deslenguada del que ha perdido la tierra. Y si no hablo, si no hablara más, si hiciera un pacto con el ángel caído, si me perdiera en el fondo abisal del sur, si hiciera de la palabra un puro deseo, si dejara los sonidos en el fondo del río, barro, huesos, sueño con una moneda en la tráquea, una moneda oxidada como voto de silencio. Y me voy a saltar los dos siguientes para terminar con el quinto fragmentito que dice: cocuyos, decían algunos. También quise huir, borrarme, sembrar mi lengua en el desierto, voz desterrada, aterrada, que arrulla el balbuceo en un frasco, bichos de luz, caranchos. No todo es trigo y huesos en esa patria que se hace vieja atrás. Pues ahí está ese poema que de alguna manera, y con esto cierro, tiene presentes elementos que siempre aparecen cuando me siento a escribir, que son la memoria, el cuerpo, la tensión entre palabra y silencio, que es también la tensión entre pues, lo sagrado y lo profano, de alguna manera, y un desgarramiento originario que cada uno pondrá donde sienta que le toca en su propia vida, y que en la mía aparece una y otra vez y se va convirtiendo en distintos poemas. Es como si siempre finalmente estuviéramos escribiendo un mismo texto que finalmente va a ser el texto de nuestra vida. Hasta ahí yo lo dejaría, Ana Berta. Sí, no, muchísimas gracias, Sandra Lorenzano, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, en esta entrevista en apoyo al segundo encuentro de poetas iberoamericanos. Les recomendamos que estén al pendiente, tanto en la página oficial como desde el perfil de la poeta Carmen Nosal. Y bueno, nada más para despedirnos, compártenos qué día vas a estar, a qué hora y en dónde. Qué buena pregunta. Es el 17 de septiembre en la sesión inaugural, y en este momento seguramente tú tienes más noción de a qué hora y dónde. Yo llegaré directo desde el aeropuerto, desde La Habana, para participar por el inmenso honor que me hacen de participar en esa sesión inaugural acompañando a la querida Carmen. Tengo entendido que va a ser en el Centro Cultural España-México, ¿no? Eso es, a las 6 de la tarde o 7 de la 6 de tarde, la ¿no? tarde. 6 de 6 la de la tarde. tarde, hora de México. Sí. Muy bien. Bueno, Ahí nos pues, veremos entonces. claro que sí. Un abrazo a todos los que vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo. Que tengan una extraordinaria tarde y bendiciones. Muchas gracias. Abrazos para ti, muchas gracias. Gracias.